Buenas tardes, soy Fernando Alonso y en el día de la fecha les voy a presentar identificación del integrón cromosómico sedentario en la nueva especie Pseudomonas punaustralis. En las últimas décadas el incremento de la resistencia a antibióticos ha llegado a niveles alarmantes. Asimismo, para el año 2050 se pronostican escenarios para nada alentadores. Tal es así que nos sorprende ver noticias asociadas a esta temática en los portales de noticias de todo el mundo. Es indispensable analizar el recorrido histórico de los antibióticos y el surgimiento de bacterias resistentes a los mismos. En esta cronología podemos ver el descubrimiento, la introducción al mercado y los primeros registros de organismos resistentes. Casos alarmantes como el de la streptomicina y el ácido nalidíxico, que en el mismo año de introducción al mercado ya se reportaban aislamientos resistentes. El sistema integrón genes cassette es uno de los principales responsables de la diseminación de la resistencia antibiótica entre las bacterias gram negativas. Los integrones son plataformas naturales de ingeniería genética que incorporan en su estructura marcos de lectura abiertos, convirtiéndolos en genes funcionales. Los componentes fundamentales de los integrones son la integrasa de integrón, que es una tirosina recombinasa encargada de catalizar el proceso de recombinación, la cual posee un promotor propio que le permite su expresión. Luego, un sitio de recombinación adyacente a la integrasa, que es denominado sitio TTI, y finalmente los denominados genes cassette, los cuales están compuestos por un marco de lectura abierto y un sitio de recombinación denominado sitio ADC. Los genes cassette generalmente carecen de promotor propio y dependen de un segundo promotor adyacente a la integrasa para su expresión. El estudio del mecanismo de recombinación es fundamental para plantear estrategias de control de estas plataformas altamente exitosas en la diseminación de genes de resistencia. Los sitios ADC poseen una longitud que va de entre 40 a 125 pares de bases y poseen características distintivas como la presencia de secuencias consenso que forman repeticiones imperfectas invertidas denominadas cajas, formando sitios de unión a la integrasa. Estas regiones forman estructuras secundarias que son indispensables para el evento de recombinación, el cual en consecuencia depende tanto de la estructura secundaria como de la secuencia del sitio ADC. La recombinación puede darse tanto a nivel del ATTI como del sitio ADC, dando tres posibilidades, siendo la de mayor frecuencia la que se da entre el sitio ATTI y el sitio ADC de un gen cassette. Esto resulta en la inserción en la primera posición de la zona variable del integrón y asegurando la expresión de este gen por estar más cercano al promotor. Luego, la siguiente en importancia es la recombinación que se da entre dos sitios ADC, dando como resultado el ingreso o la salida de un gen cassette en otras posiciones de la zona variable del integrón. Y finalmente, la de menor frecuencia es entre dos sitios ATTI. En todos los casos, el mecanismo de recombinación se da por la actividad de 4 monómeros de la integrasa que se unen a cada una de las cajas. En el paso C del esquema se aprecia el ataque nucleofílico de residuo de tirosina en la caja 1R, también denominado core site, donde se realiza el corte. Luego se produce la invasión de cadena, la formación del intermediario de Holiday y finalmente la resolución mediante un paso de replicación. Por otra parte, los integrones pueden clasificarse en integrones móviles e integrones cromosómicos sedentarios. Los integrones móviles son aquellos que se encuentran flanqueados por elementos genéticos móviles y que poseen genes de resistencia a antibióticos en su zona variable. Entre sus principales características distintivas, la integrasa de tipo 1 puede recombinar sitios ADC altamente diversos. Asimismo, poseen sitios ADC de gran diversidad de secuencia y estructura y pueden contener hasta 8 genes cassette de resistencia en su zona variable. Se encuentran altamente distribuidos en bacterias gram negativas. En contraposición, los integrones cromosómicos sedentarios no se encuentran flanqueados por elementos genéticos móviles y se los ha propuesto evolutivamente como los integrones ancestrales. Pueden tener más de 20 genes cassette en su zona variable, pudiendo codificar estos funciones adaptativas para la bacteria. Asimismo, sus sitios ADC poseen un alto grado de homología y finalmente son ubicuos en Vibrio cholera y otras especies del género Vibrio. En esta figura podemos apreciar la arquitectura de dos integrones móviles, pudiendo tener pocos genes cassette en su zona variable o inclusive más de una zona variable, dando como resultado un integrón complejo. Nótese el tamaño de ambos entre 7 y 14 kilopares de bases respectivamente. En contraposición, aquí puede verse un integrón cromosómico sedentario, antiguamente también llamado superintegrones,
Aquí se aprecia la diferencia de tamaño que puede tener un integrón cromosómico sedentario respecto de uno móvil. En este caso, posee 69 kilobases y la cantidad de genes cassette que puede alojar. Hace aproximadamente 10 años, nuestro laboratorio comenzó a estudiar con mayor profundidad a los integrones provenientes del medio ambiente. En un estudio del año 2012 en la Isla Grande de Tierra del Fuego se demostró que diferentes comunidades bacterianas son reservorio y fuente de mecanismos de resistencia. En el año 2016 y 2017 estudiamos la dinámica de los integrones de clase 1 de origen ambiental tanto en los bosques de la Patagonia Argentina como en la selva subtropical de la provincia de Misiones. Hemos comprobado la capacidad de los aislamientos de origen ambiental de capturar y mantener genes de resistencia sin costos de fitness y planteamos la bidireccionalidad del flujo de genes de resistencia entre el nicho hospitalario y el medio ambiente, como también viceversa. Dados nuestros antecedentes, nos propusimos buscar nuevos integrones cromosómicos sedentarios de origen ambiental. Durante la campaña realizada en el noroeste argentino durante el año 2016 en la provincia de Catamarca, específicamente en la región geológica denominada la Puna Austral, la cual se encuentra a una altura de más de 3.789 metros sobre el nivel del mar, se tomaron muestras de sedimento con el objetivo de aislar microorganismos. Ya en nuestro laboratorio y a partir de los hisopados obtenidos en el sitio de colecta, se procedió al cultivo y aislamiento en agar nutritivo a diversas temperaturas. Con lo obtenido se realizó una extracción rápida de ADN y mediante PCR con primers específicos y posterior análisis bioinformático, se detectaron los aislamientos integrasa positivos y sus respectivos géneros con el gen de 16S. Uno de los aislamientos integrasa positivo, cuyo gen 16S nos permitió asignarlo al género Pseudomonas, fue seleccionado para profundizar su descripción por poseer características particulares en la secuencia de su integrasa. Se buscaron las condiciones óptimas para su crecimiento, se analizó macroscópicamente y se realizaron pruebas de susceptibilidad mediante el método de difusión de disco. Paralelamente se realizó la extracción de ADN genómico total y posterior secuenciación de su genoma completo mediante la plataforma Illumina y posterior análisis bioinformático integral. Los primeros resultados obtenidos arrojaron la presencia de una colonia de coloración blanquecina para luego desarrollar una marcada coloración amarronada. Asimismo, en la tinción de Gram puede verse la presencia de un bacilo Gram negativo. La prueba de susceptibilidad por difusión de discos muestra que este aislamiento es resistente a ampicilina y susceptible a imipenem, gentamicina, colistina, tazobactam, astroenam, ciprofloxacina, meropenem y ceftazidima. Además, a partir de la secuenciación del genoma se procedió al ensamblado, anotación, búsqueda de integrones, búsqueda de genes de resistencia y factores de virulencia, análisis filogenético completo, reconstrucción de las vías metabólicas, detección de elementos genéticos móviles y análisis de genes de características extremófilas. Ahora bien, ¿cómo se describe una nueva especie bacteriana? En esta cronología podemos ver algunos puntos importantes en la bacteriología y por ende la clasificación de este taxón tan diverso. Desde el inicio de esta disciplina hasta hoy se han utilizado caracteres fenotípicos como el tamaño, color, olor de la colonia, hasta características metabólicas como pueden ser la degradación o el uso de algún compuesto químico como marcador de características taxonómicas. A partir de la década de los 60 surge la hibridación ADN-ADN, donde se procede a hibridar el ADN de dos organismos y luego evaluar mediante el marcado químico o por diferencias en la temperatura de melting del ADN hibridado el porcentaje común a ambos organismos. Esta técnica tiene la gran desventaja de que es costosa, es extremadamente laboriosa y posee ciertas dificultades como la reproducibilidad. Con el devenir de las técnicas de secuenciación se ha propuesto algunos genes altamente conservados como marcadores taxonómicos, como puede ser el gen de 16S, GIR-B o RPOB. El uso de estos marcadores es económico, es rápido, pero carecen de poder discriminatorio, dado que solamente pueden alcanzar una resolución a nivel de género. Ya en la era genómica, durante los años 90, se ha extendido el uso del Multilocus Sequence Typing y el Multilocus Sequence Analysis, derivado del primero, en donde se concatenan hasta 7 genes conservados como los antes mencionados. Su principal ventaja es que poseen una resolución a nivel de especie solo aplicable a algunos taxones.
Ya en el siglo XXI y a partir del año 2007, existiendo numerosos avances en el poder de compu, se retoma el concepto de hibridación ADN-ADN para introducir la identidad promedio de nucleótidos, o ANI por sus siglas en inglés. A su vez se suma el análisis de hasta 120 genes conservados para la correcta asignación taxonómica. Este enfoque posee criterios unificados y sobre todas las cosas posee puntos de corte para la delimitación a nivel de especie. Existen dos pasos generales para la correcta asignación taxonómica. En primer lugar, se debe conocer qué posición ocupa nuestro genoma en la filogenia del género. Esto puede realizarse mediante el concatenado y posterior inferencia filogenética de los genes ortólogos, es decir, aquellos genes que se han separado por eventos de especiación. Esto nos dará como resultado no solo dónde se encuentra ubicado nuestro genoma, sino también cuáles serían los genomas más cercanos. El siguiente paso es evaluar la identidad promedio de nucleótidos. Este cálculo consiste en comparar nucleótido a nucleótido el genoma incógnita con un genoma que se infiere es el más cercano filogenéticamente. El valor de ANI obtenido permite conocer si el genoma incógnita pertenece o no a una nueva especie. Si dos genomas poseen un valor de ANI mayor o igual al 95%, ambos pertenecen a la misma especie. Contrariamente, si el valor de ANI es menor a 95%, el genoma incógnita pertenece a una nueva especie. Asimismo, se han establecido valores umbral equivalentes entre diferentes técnicas. Por ejemplo, el 95% de ANI es equivalente al umbral mayor o igual al 70% que posee la técnica de hibridación ADN-ADN. Volviendo a nuestros resultados, al conocer la pertenencia de nuestro aislamiento al género Pseudomonas por el previo análisis del gen de 16S, nos propusimos identificar tanto la ubicación certera de nuestro genoma dentro del género para luego evaluar si corresponde o no a una nueva especie. Se obtuvieron aproximadamente 5.500 genomas de la base de datos del NCBI para luego identificar los potenciales genes ortólogos. Se detectaron 48 grupos de genes homólogos, los cuales fueron concatenados, alineados y finalmente se infirió su filogenia usando un algoritmo de máxima verosimilitud. Pseudomonas es un género numeroso y altamente diverso. Esto nos obliga a realizar dos filogenias consecutivas. La primera corresponde a una visión en macro, la cual nos permite ubicar nuestro genoma en uno de los tres linajes principales que posee el género. Esta filogenia la llamaremos filogenia de género, para luego realizar una segunda filogenia de mayor precisión dentro del grupo monofilético que contiene nuestro aislamiento. Este enfoque nos permitió ubicar a nuestro genoma dentro del grupo filogenético de Pseudomonas anguiliseptica y a su vez identificar los genomas filogenéticamente más cercanos para el cálculo del ANI. Este valor arrojó un valor menor a 95% respecto de su genoma más cercano. Esto nos permite afirmar que nuestro genoma pertenece a una nueva especie desconocida para la ciencia, la cual decidimos nombrar Pseudomonas punoaustralis. Ya habiendo identificado de forma inequívoca el aislamiento, se decidió profundizar el análisis de su íntegrón. Se realizó un experimento de mantenimiento de la integrasa, el cual brevemente consiste en realizar subcultivos diarios sucesivos, en este caso durante 7 días, y evaluar la presencia o ausencia de la integrasa durante ese tiempo. De este experimento se concluyó que la integrasa se mantiene en nuestro aislamiento en el 100% de las colonias analizadas durante 7 días. Asimismo, mediante el análisis informático se logró identificar una única integrasa de íntegrón que no se encuentra franqueada por elementos genéticos móviles. Esto indica su clasificación como integrasa cromosómica sedentaria. Por otra parte, se identificaron 26 sitios ATC, de los cuales profundizaré más adelante en esta presentación. Existen numerosos métodos para inferir la presencia de eventos de transferencia horizontal de genes. Los métodos filogenéticos en parte permiten reconstruir la historia evolutiva de uno o más genes sospechados de estar expuestos a eventos de transferencia horizontal y detectar de forma explícita las inconsistencias en su historia evolutiva. En este ejemplo se observa una discrepancia en la topología del árbol del gen que codifica para la formación del flagelo y la filogenia de especies. Biológicamente, una especie está fuertemente marcada por una herencia vertical. La inconsistencia encontrada nos permitiría invocar un potencial evento de transferencia horizontal. Profundizando el análisis sobre la integrasa de íntegrón encontrada en el genoma de Pseudomonas punoaustralis, se aplicó el método filogenético de inferencia de eventos de transferencia horizontal sobre su integrasa. Para ello también se procedió a la búsqueda de integrasas a lo largo de todo el grupo morfilético que contiene nuestro aislamiento. Las flechas amarillas indican la presencia de una integrasa de íntegrón y la flecha verde indica la ubicación tanto de Pseudomonas punoaustralis en la filogenia de especies como de su integrasa en la filogenia de integrasas.
El segundo árbol, que corresponde a la filogenia de integrasas de integrón detectadas en el grupo monofilético, en primer lugar podemos observar que las integrasas no son ubicuas dentro de este género. Además podemos ver que la topología entre la filogenia de especies y la filogenia de integrasas posee numerosas inconsistencias. Esto nos permite inferir que han sido expuestas a numerosos eventos de transferencia horizontal. Por otra parte, también se ve la existencia de numerosos linajes de integrasas de integrón. Los integrones cromosómicos sedentarios están fuertemente representados, pero no exclusivos, entre las gamma proteobacterias. En la filogenia del gen 16S de especies portadoras de integrones cromosómicos sedentarios podemos ver un ordenamiento coherente con su taxonomía. En azul podemos ver las gamma proteobacterias con especies de los géneros Vibrio, Yeguanella y Pseudomonas, en violeta beta proteobacterias, en verde delta proteobacterias, en amarillo planctomicetes y finalmente en rojo espiroquetas. Asimismo, como podemos ver en la filogenia de sus integrasas, la misma posee un patrón de marcada herencia vertical. Podemos ver en los recuadros verdes la presencia de dos linajes de integrasas cromosómicas sedentarias dentro del género Pseudomonas. Uno de estos linajes representados por las ya conocidas integrasas de Pseudomonas stutzeri y el segundo linaje de integrasas cromosómicas sedentarias representado por la nueva integrasa encontrada en Pseudomonas monoaustralis. Profundizando el análisis de los genes cassette, se estudió el contenido de los mismos. El 88% de los ORF de los genes cassette codifican proteínas aún no caracterizadas. Un ORF codifica para una homogentizato 1,2-dioxigenasa, cuyo gen está altamente conservado en Pseudomonas y participa en el metabolismo de compuestos aromáticos. A su vez se encontró un único sitio AC carente de ORF y finalmente un sitio AC que posee una porción de un gen que codifica una proteína de respuesta a frío. Asimismo, la longitud de los sitios AC fue de entre 40 y 90 pares de bases, siendo mayoritariamente de 76 pares de bases de longitud. Tanto el contenido de los genes cassette como la uniformidad en longitud de los sitios AC son características distintivas de los integrones cromosómicos sedentarios. Como se dijo anteriormente, tanto la secuencia como la estructura secundaria de los sitios AC son indispensables para el proceso de recombinación. Es por eso que se obtuvieron las estructuras secundarias de los sitios AC y derivado de estas predicciones se puede calcular la probabilidad de que estos sitios formen estructuras de características recombinogénicas. Esta probabilidad se denomina p-fold. La ecuación de probabilidad se basa en el conocimiento experimental que se tiene sobre estas estructuras, destacando la relevancia que pueden tener tanto la identidad como la posición de algunas bases, que cambian de forma notable la capacidad de generar una estructura recombinogénica. Los valores de p-fold cercanos a 1 son propios de los sitios AC asociados a integrones móviles. En contraposición, los valores cercanos a 0 son más frecuentemente asociados a integrones cromosómicos sedentarios. En nuestro caso, podemos ver que la gran mayoría de los AC analizados en Pseudomonas monoaustralis poseen valores cercanos a 0, sugiriendo una vez más estar en presencia de un integrón cromosómico sedentario. Se ha notificado la presencia de genes funcionales asociados a la resistencia a frío dentro del integrón cromosómico sedentario de Vibrio cholera, por lo que nos sorprendió gratamente su presencia en nuestro genoma y se procedió a analizarlo más profundamente. Se buscó este gen en otros microorganismos, encontrándolo en diferentes arquitecturas, tanto en forma de gen como en forma de gen cassette, y a su vez también se lo encontró tanto en microorganismos cercanos, como es Pseudomonas kuykendallii, como en otros organismos evidentemente distantes filogenéticamente. Asimismo, la presencia de este pseudogen puede haberse debido a un potencial proceso de adaptación al ambiente hostil que es la puna catamarqueña. De este trabajo se destaca haber podido identificar una nueva especie desconocida para la ciencia, a la cual se la llamó Pseudomonas monoaustralis. Se ha descrito un nuevo integrón cromosómico sedentario en esta nueva especie y se ha observado que las integrasas de integrón no son ubicuas dentro del género Pseudomonas. Además, se han identificado dos linajes de integrasas cromosómicas sedentarias dentro de este género. Se ha podido ver que las integrasas se encuentran expuestas a numerosos eventos de transferencia horizontal y que el hallazgo de nuevos integrones cromosómicos sedentarios amplían el espectro de diversidad de caracteres genéticos adquiridos, como también genera nuevas preguntas acerca de la trayectoria evolutiva que deriva en integrones y genes cassette encontrados en aislamientos clínicos multidroga resistentes. Ante cualquier pregunta, aquí les dejo cómo contactarme y muchas gracias por su atención.